La llevé a una fiesta como mi esposa, pero se fue con otro porque tenía dinero. Esa misma noche me humillaron con un billete, y al día siguiente ella descubrió que ya no tenía hogar ni amante, solo las consecuencias de su traición. Mi nombre es Rodrigo Cáceres, tengo 46 años y llevo una vida que quizás parezca monótona sobre el papel, pero que en realidad es plena y satisfactoria. Soy dueño de Cáceres Custom Smokers, una empresa dedicada a convertir acero frío e inerte en obras maestras de la parrilla. No fabrico parrillas comunes de supermercado, construyo auténticas joyas de ingeniería, estructuras pesadas, soldadas a mano y creadas para durar generaciones. Estas máquinas no son simples herramientas, son monumentos al arte del fuego lento, templos del humo y la paciencia. Mis clientes no compran solo un asador, compran una forma de vida. Para ellos, y para mí, el buen corte de carne cocido a fuego bajo no es solo comida, es una religión. Mis manos están marcadas por años de trabajo. Tengo grasa permanente bajo las uñas, cicatrices en los brazos y la satisfacción de saber que cada pieza que sale de mi taller lleva algo de mí. Dejé de intentar borrar esas marcas hace tiempo, son mi sello, mi orgullo. Mientras muchos pasan su vida en reuniones que no resuelven nada, yo creo cosas reales, sólidas, que pueden olerse, tocarse y usarse. Hace 3 años terminé de pagar la hipoteca de mi casa. No lo digo por presumir, pero en estos tiempos es casi una rareza. Tengo 4 hijos, cada uno con su propio carácter. A veces creen que soy un genio, otras veces piensan que soy un completo desastre, especialmente cuando intento usar redes sociales. Hasta hace poco, pensaba que tenía un matrimonio perfecto, o al menos uno lo bastante convincente para las fotos familiares de Navidad. Pero la realidad era otra. Claudia Fuentes, mi esposa, bueno, pronto mi exesposa, era el tipo de mujer que todos admiraban y temían al mismo tiempo. Elegante, calculadora y con una ambición que parecía no tener límites. Trabajaba en marketing corporativo para una compañía tecnológica con un nombre tan genérico que sonaba inventado por una computadora. Nunca entendí del todo a qué se dedicaban, aunque ella me lo explicó unas 500 veces. Claudia tenía un talento natural para hablar. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa, era capaz de salir ilesa de un robo y terminar vendiéndole al ladrón un seguro de vida. Pensaba que éramos el complemento perfecto. Yo aportaba lo tangible, el humo, el metal, la tierra. Ella aportaba la presentación, los contactos, la fachada impecable. Yo representaba la base, ella, el brillo. Juntos, creía que éramos imparables. Mi taller siempre fue mi santuario. Un galpón de 500 metros cuadrados detrás de la casa, bueno, mi casa ahora, lleno de herramientas, acero, olor a aceite y chispas de soldadura. Allí todo tenía sentido. En un rincón hay una vieja radio que solo sintoniza rock clásico, no pienso exponer mis herramientas a trap ni reggaetón. Mi mesa de trabajo tiene más de 20 años y está cubierta de marcas de proyectos que me acompañaron toda una vida. Hay algo profundamente sanador en transformar un trozo de metal crudo en algo útil, hermoso y duradero. Algunas de mis creaciones probablemente sobrevivirán a mi muerte, o eso espero, siempre y cuando mis hijos no las vendan para comprarse cerveza. Ellos son lo único que realmente salió bien de mi matrimonio. Tomás, el mayor, tiene 18 y está por entrar a una escuela técnica. Sabe que un título en filosofía no paga las cuentas. Es alto como yo, pero heredó las facciones de su madre. Felipe y Antonia, los mellizos de 15, viven en esa edad en la que todo lo que digo les parece ridículo, hasta que necesitan dinero o transporte. Él sueña con ser jugador profesional, aunque no estoy seguro de que eso sea una profesión. Ella se interesa por la ciencia ambiental y me sermonea sobre mi huella de carbono mientras toma duchas de 40 minutos. Y Sofía, la menor de 12, todavía cree que soy un héroe. Temo el día que descubra que solo soy un tipo que suelda metal y hace chistes malos. Durante años acompañé a Claudia a eventos de su empresa. Fingí interés en conversaciones con personas que se quejaban de lo difícil que era actualizar una hoja de cálculo. Sonreía mientras me preguntaban si mi trabajo era solo un pasatiempo. Pero con el tiempo, dejó de invitarme. Me decía que no encajaba con su entorno, que mi forma de hablar era demasiado sencilla, que hacía sentir incómodos a sus colegas. Así que me quedé en casa, concentrado en mi negocio y mis hijos. Me convencí de que su distancia era normal, que así funcionaban las parejas diferentes. Pensaba que los opuestos se equilibraban. Hasta la semana pasada. Era martes por la noche. Yo estaba terminando un encargo en el taller, un ahumador personalizado para un cliente de Santiago, cuando Claudia apareció en la puerta y soltó algo que me dejó helado. Tienes que venir a la fiesta de mi empresa este año. No dijo quiero ni me gustaría, dijo tienes. Su tono era de obligación, no de invitación. Lo raro fue que, durante los últimos 5 años, yo había sido el ausente oficial de esos eventos.
Pasé de ser el esposo de Claudia a el tema incómodo que no se menciona. Cuando una mujer que lleva media década escondiéndote de sus colegas de pronto te exige acompañarla a una fiesta, eso no es una invitación, es una bandera roja del tamaño de un estadio. Algo olía mal, y no era el carbón. El evento se realizaría en el Hotel Belgrave Grand, uno de esos lugares donde hay empleados solo para abrirte la puerta, como si usar una manija fuera demasiado esfuerzo. Supe en ese instante que la noche traería más fuego del que podía controlar. El lugar rebosaba de una riqueza tan evidente que casi te hacía revisar tu cuenta bancaria, solo para asegurarte de que no se hubiera quitado la vida por vergüenza. El vestíbulo brillaba con pisos de mármol tan pulidos que uno podría realizar una cirugía sobre ellos sin problema, y del techo colgaban enormes candelabros de cristal que seguramente costaban más que mi primer camión entero, aquella vieja Ford destartalada que me acompañó durante mis 20 y me enseñó que el cinta adhesiva puede ser una herramienta mecánica legítima. Llevaba mi mejor traje, un gris carbón que había comprado 3 años atrás para el funeral de mi padre y que, desde entonces, solo había usado un par de veces, ambas bajo presión. Todavía conservaba las etiquetas de la tintorería cosidas en el bolsillo interior. Claudia Fuentes, mi esposa, había insistido en que me cortara el cabello, así que fui a mi barbero habitual, un vietnamita de unos 60 años llamado Tommy, que cobraba $15 y contaba los mismos 3 chistes cada vez, en lugar del costoso salón de 70 que ella había sugerido. Me perfumé con la colonia buena, aquella que me habían regalado 2 navidades atrás, y hasta recorté la barba para que no diera la impresión de que vivía en una cabaña destilando licor casero. Me veía presentable, aunque me sentía como un oso disfrazado para un espectáculo de circo. Claudia, en cambio, llevaba un vestido rojo que podría haber provocado accidentes en cadena. No exagero, era de esos atuendos que dividen a las mujeres entre las que desean ser ella y las que preferirían verla desaparecer del mapa. La tela se ceñía a su figura con una precisión que me recordó por qué me había casado con ella cuando tenía 23 años y confundía la belleza y la ambición con la bondad. Los tacones eran tan altos que temí por su estabilidad en caso de emergencia, aunque caminaba sobre ellos con la soltura de quien nació sobre zancos. Pasó más de 2 horas arreglándose el cabello y el maquillaje, y aunque en un principio me pareció excesivo, comprendí su empeño en cuanto entramos. Todos parecían salidos de un anuncio de lujo, promocionando cosas que no podría pagar ni aunque quisiera. El salón principal estaba repleto de sus compañeros de trabajo, todos vestidos como si asistieran a una gala en Hollywood en lugar de una fiesta corporativa en Nashville. Había barra libre con licores de gama alta, lo que explicaba el entusiasmo general, y meseros que se movían con precisión quirúrgica entre los invitados, ofreciendo bandejas con pequeños montones de comida que parecían obras de arte. Eran torres diminutas de algo sobre algo más, cubiertas con una tercera cosa que, por supuesto, debía tener aceite de trufa, la ley no escrita de los ricos lo exige. Tomé un whisky que sabía a oro líquido y traté de no romper nada costoso ni llamar la atención de alguien que quisiera hablarme sobre rendimientos trimestrales o métricas corporativas. En cuestión de segundos, Claudia se transformó. Era como ver a Clark Kent convertirse en Superman, salvo que su misión no era luchar contra el crimen, sino escalar posiciones sociales. Reía más fuerte, tocaba el brazo de la gente al hablar, y usaba frases como cerrar el ciclo o mover la aguja con una naturalidad que me resultaba casi dolorosa. Yo permanecía a su lado, sonriendo con educación mientras me presentaba a colegas cuyos nombres olvidaba tan rápido como los escuchaba. Este es mi esposo, Rodrigo, decía, con el mismo tono con que se presentaría a su contador. Él fabrica parrillas de barbacoa. Luego, cambiaba el tema con velocidad quirúrgica, como si mi existencia fuera una nota al pie que debía mencionarse, pero jamás desarrollarse. Estaba en mi segundo trago y ya consideraba fingir un ataque para escapar, cuando él apareció. Sebastián Rojas surgió entre la multitud con la presencia arrogante de un antagonista que sabe que la cámara lo está enfocando. Era todo lo contrario a mí, pulido, encantador, con esa clase de atractivo que viene de la genética y de un régimen de cuidado facial demasiado costoso. Su cabello parecía recién salido de un comercial de champú, ni una hebra fuera de lugar pese a la humedad del invierno. Y esa sonrisa, la típica sonrisa de alguien que se sabe ganador, el tipo de gesto que provoca el impulso de darle un puñetazo antes de que diga una palabra. Además, tenía esa seguridad de los hombres que nunca han tenido que armar un mueble de IKEA a las 3 de la mañana, con una llave Allen en la mano y la existencia en crisis. El rostro de Claudia cambió en cuanto lo vio. Fue una transformación completa, como si alguien hubiera encendido todas las luces dentro de ella. Sus ojos brillaron más que nuestro árbol de Navidad y esa chispa que ya no veía dirigida hacia mí, renació de golpe. Entre ellos había una familiaridad inmediata, una complicidad que me hizo sentir como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Reían, murmuraban frases que solo ellos entendían y se comportaban como si el resto del salón no existiera.
Yo era un accesorio más, un objeto decorativo en una esquina. Durante 10 minutos completos, Sebastián ni siquiera pareció notar mi presencia. Cuando finalmente lo hizo, me estrechó la mano con una fuerza calculada, esa que pretende demostrar dominio, y dijo con una media sonrisa: «Ah, tú eres el esposo». Como si hubiera oído hablar de mí, pero nunca esperara conocerme. Después volvió toda su atención a Claudia, elogiando su vestido, su peinado y una reciente presentación laboral que, según él, había sido un éxito rotundo. Hablaron de estrategias, campañas y un proyecto que, por lo que entendí, les exigía muchas noches de trabajo en la oficina. Mi instinto me gritaba que algo no encajaba, pero intenté convencerme de que era simple paranoia, una pizca de inseguridad o celos sin fundamento. Hasta que ocurrió. El momento que se grabaría en mi mente y repetiría una y otra vez los días siguientes. Sebastián me miró con esa sonrisa arrogante, sacó su billetera con un gesto de absoluta confianza y lanzó un billete de $1 sobre la mesa. Cayó justo frente a mi vaso, con la cara de George Washington mirándome como si juzgara a los dos. El hombre se reclinó en su silla, apoyó un brazo cerca de los hombros de Claudia, sin llegar a tocarla, lo que, de algún modo, lo hacía peor, y soltó con un tono de burla refinada: «No te preocupes, campeón. Yo cuidaré bien de ella esta noche». La mesa estalló en carcajadas. Los compañeros de Claudia, desconocidos para mí y sin duda borrachos de poder y whisky caro, reían como si hubieran presenciado el chiste del siglo. Ella, por un instante, pareció avergonzada, pero pronto se unió a la risa general. Su voz mezclada con la de los demás resonó en mis oídos como un eco insoportable. Alguien exclamó: «Dios mío, Sebastián». Entre risas ahogadas. Otro, con un traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes, golpeó la mesa con la palma abierta mientras se atragantaba de risa. Yo permanecí inmóvil, con el vaso en la mano y la sensación de haber sido despojado de algo más profundo que la dignidad. Me quedé inmóvil, sin saber si habían pasado 3 segundos o una hora, observando cómo mi esposa se reía de un comentario sobre otro hombre, cuidándola esta noche, mientras sus compañeros de trabajo me miraban como si yo fuera el chiste de una broma en la que todos, menos yo, estaban involucrados. Frente a mí, ese billete de $1 arrugado reposaba sobre la mesa, convertido en un símbolo insultante de lo que creían que valía. La parte racional de mi mente me gritaba que mantuviera la calma, que no hiciera una escena, que recordara lo caro que resulta enfrentar cargos por agresión y que mis hijos todavía necesitaban su fondo universitario. Pero hay un límite para todo. Y cuando un hombre lo alcanza, algo dentro de él se quiebra, como un cable tensado hasta el extremo. Tomé ese billete, lo doblé con precisión, en 4 partes, con unas manos que se mantenían sorprendentemente firmes pese a la furia que me recorría el cuerpo, y miré directamente al rostro de Sebastián Rojas. Su expresión confiada, casi burlona, pedía a gritos un golpe. «Gracias», dije con voz tranquila, tan clara que las mesas cercanas se quedaron en silencio. «Considéralo el anticipo de tus gastos médicos». La risa murió más rápido que mi respeto por Claudia Fuentes. El gesto de Sebastián vaciló por un segundo, como si no estuviera seguro de si lo que acababa de oír era una broma o una advertencia. Claudia, en cambio, se quedó pálida, luego se sonrojó, cambiando de color como un semáforo en plena confusión. Podía sentir como todas las miradas del salón se clavaban en mí. El murmullo de los chismes se gestaba ya, listo para alimentar las conversaciones del lunes. Me levanté, abotoné mi saco con calma, esa calma que a veces resulta más intimidante que los gritos, y caminé hacia la salida antes de convertirme en un titular sobre violencia en un evento corporativo. Detrás de mí, escuché la voz de Claudia llamándome, pero sonaba lejana, irrelevante, como una emisora que se pierde mientras uno se aleja de la ciudad. Entregué mi ticket al ballet, le di $20 de propina, quizá porque parecía nervioso al verme, y me senté en mi camioneta con el motor encendido. Pasaron al menos 5 minutos antes de que confiara en mí mismo para conducir. Ese billete seguía en mi bolsillo, ardiendo como si quisiera recordarme lo ocurrido. Claudia no regresó esa noche. Y lo sé porque me quedé despierto vigilando la entrada de casa como un insomne en una película de suspenso. No era obsesión, era pura incredulidad. Sentado en mi taller, a las 3 de la madrugada, todavía llevaba los pantalones del traje, pero había cambiado la camisa elegante por una vieja camiseta de metálica. Soldaba acero con una concentración que rayaba en lo enfermizo, como si cada chispa fuera una válvula de escape para la rabia. Soldar tiene algo terapéutico cuando estás furioso. El sonido del metal, el calor, el olor del hierro caliente, todo te da la ilusión de estar creando algo, cuando en realidad lo único que quieres es destruir. Y lo que más deseaba destrozar en ese momento era la cara de Sebastián Rojas. Mi teléfono permanecía sobre el banco de trabajo, silencioso, inerte. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un «no me esperes despierto».
Intenté llamarla 2 veces, ambas fueron directo al buzón. O había apagado el teléfono o la batería había muerto, ninguna opción me daba tranquilidad. Dejé un solo mensaje, corto y contenido. ¿Dónde estás? No grité, no reclamé, no le di material para acusarme luego de ser controlador o paranoico. Solo 3 palabras sencillas, razonables. La clase de pregunta que cualquier marido debería poder hacer sin que lo juzguen por ello. El taller estaba helado. Diciembre en Tennessee no tiene compasión, ni siquiera con los hombres en crisis. Aún así, seguí trabajando. Estaba terminando un ahumador personalizado para un cliente de Memphis, uno que había pagado extra por los grabados hechos a mano. Mis manos se movían por instinto, incluso cuando mi mente giraba como un motor sobrecargado, alimentado por la ira y la desilusión. Una y otra vez, mi cabeza volvía a la escena del hotel, al sonido de las risas, al billete, a la mirada cómplice entre mi esposa y su compañero. La recordaba viéndolo con esos ojos que antes reservaba para mí, en aquellos años en que el amor parecía suficiente para sostener una vida. Pensé en llamar a Andrés, un amigo que vivía a pocas calles y que siempre sabía cómo escuchar sin juzgar. Pero era de madrugada, y además, admitir que tu esposa puede estar engañándote es un golpe al orgullo que pocos hombres soportan. La vergüenza es silenciosa, pero pesa. Te mantiene callado incluso cuando te ahogas. Te hace fingir que todo está bien mientras el agua te cubre los pulmones. A eso de las 4:30, apagué el soplete antes de terminar incendiando algo o perdiendo un dedo por descuido. Preparé café en la vieja cafetera del taller, que probablemente violaba más de una norma sanitaria, y me senté a esperar que amaneciera. El cielo pasaba de negro a gris violáceo, esa mezcla que anuncia el día aunque no lo desees. Los pájaros comenzaron a cantar con una alegría que resultaba casi insultante para quien siente que su mundo acaba de colapsar. Entonces mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Un cargo nuevo en nuestra tarjeta compartida. Revisé el detalle y sentí como la presión me subía de golpe. Claudia Fuentes había pagado una habitación en el Belgrave Grand Hotel a la 1:47 de la madrugada, una suite de lujo, por casi $400. Capturé la pantalla, la guardé en 3 carpetas distintas y me la envié por correo electrónico. No soy ingenuo, los tribunales de divorcio aman la documentación. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, preguntándome cuántos matrimonios habrán terminado por una factura de hotel y un billete arrugado. Dudaba si estaba exagerando o si, por primera vez, estaba reaccionando como debía. Cuando el sol empezó a teñir el cielo de tonos dorados, escuché el rugido del motor de su BMW blanco entrando al garaje. El coche que escuché detenerse frente a la casa era el mismo que yo mismo le ayudé a elegir hacía 3 años, cuando consiguió aquel ascenso y quiso algo que reflejara su nuevo nivel de éxito. Permanecí en el taller, fingiendo ocuparme con herramientas que ya estaban perfectamente ordenadas, solo para mantener las manos ocupadas y no decir algo de lo que después pudiera arrepentirme. No quería ser ese hombre que espera junto a la puerta, ansioso, como un perro fiel aguardando a su dueña. La vi desde la ventana del taller. Entró con cuidado, casi de puntillas, como una adolescente intentando colarse en casa después del toque de queda. La observé mientras buscaba las llaves y se escabullía dentro. Esperé 5 minutos, luego 10. Quería dejarle creer que tal vez yo seguía dormido, que quizá no me había dado cuenta de nada, que todavía podía fingir que se salía con la suya. Finalmente crucé el jardín, con el aire helado cortándome la cara y los guantes de soldadura aún puestos, como si fueran una especie de armadura improvisada. Entré por la puerta trasera, la que da directo a la cocina. Ella estaba allí, de pie junto a la cafetera, con el maquillaje corrido del día anterior y vistiendo una chaqueta de hombre. No cualquier chaqueta, era la de Sebastián Rojas. Su chaqueta, con sus iniciales bordadas, SR, en el bolsillo, un detalle de esos que solo alguien pretencioso usaría para sentirse importante. El tejido era caro, una mezcla de lana italiana que seguramente valía más que mis cuentas del mes. Bastó verla para entenderlo todo. Oh, dijo cuando me vio, con una voz que tembló de una manera que quizá habría sido tierna 20 años atrás, pero ahora sonaba patéticamente culpable. Estás despierto temprano. Nunca dormí, respondí con un tono plano, sin emoción. ¿Dónde estabas? Soltó una risita forzada, ese sonido nervioso que solo aumenta la rabia del otro. Te dije que iba a llegar tarde, contestó, evitando mirarme directamente. La fiesta se alargó y después varios compañeros fuimos a otra suite a seguir celebrando. Me quedé dormida en el sofá. Señaló la chaqueta, como si eso fuera prueba suficiente de inocencia. Sebastián me la prestó, hacía frío. Claro. 3 de la mañana. Frío. En una habitación de hotel con climatización. Perfectamente lógico. Porque, obviamente, su esposo era lo bastante ingenuo como para creer que había pasado 7 horas celebrando con colegas en una suite.
Fue entonces cuando lo vi. Apenas visible sobre el cuello de aquella chaqueta cara, justo donde el cuello se unía al hombro, una marca rojiza, perfectamente redondeada, imposible de confundir. No era una simple mancha, era un sello, un recordatorio indeleble de lo que había pasado. Un maldito chupetón. A sus 44 años, mi esposa había regresado a casa con una marca en el cuello como una adolescente en plena fiebre hormonal. «Tienes algo en el cuello», dije señalando con un dedo manchado de grasa. Su mano voló de inmediato hacia la piel, intentando cubrir la marca. Su rostro cambió de color, primero sorpresa, luego pánico, y por último, esa expresión desafiante que usaba cuando ya no le quedaban excusas. «Debí quemarme con la plancha de rizos», balbuceó. «Ya sabes lo torpe que soy». El famoso «me quemé con la plancha». Claro. Después de 23 años de matrimonio y miles de mañanas viéndola arreglarse, jamás se había lastimado con una. Pero justo hoy, de todas las mañanas posibles, se había quemado accidentalmente con un instrumento que, curiosamente, deja una marca perfectamente redonda con forma de boca. «Claro», murmuré. «La plancha». Se dio la vuelta y comenzó a preparar el café como si nada. Hasta tarareó una canción pop mientras hablaba del clima, de la tintorería, de si preferíamos pavó o jamón para la cena de Navidad. Actuaba como si todo siguiera igual, como si no estuviera parada allí con la chaqueta de otro hombre y una marca en el cuello que gritaba traición. La observé mientras servía su café en la taza que decía jefa, esa que le había regalado en tono de broma por su cumpleaños 3 años atrás. Añadió la cantidad exacta de crema y 2 cucharadas de azúcar, removiendo 7 veces en el sentido de las agujas del reloj, su superstición de siempre para evitar mala suerte. Jugaba a la normalidad, y yo la dejé. En silencio. Hasta que algo dentro de mí se quebró, no con ruido, sino con la calma de algo que ya se había estado rompiendo desde hace tiempo. En ese instante supe que ese sería el final. Que los cerrojos cambiarían. Que antes de que volviera a cruzar esa puerta con otra chaqueta ajena y otra mentira barata, yo habría terminado con esto. El domingo amaneció como una resaca, pero sin haber bebido una sola gota. Peor aún. Pasé el resto del sábado evitando a Claudia, mientras ella se movía por la casa fingiendo que no entendía por qué yo no le hablaba, como si mi silencio fuera un misterio y no una reacción natural ante lo evidente. Se acostó en la habitación de invitados sin que yo dijera una palabra. Eso, más que cualquier confesión, era una admisión de culpa. Porque los infieles siempre se delatan, aunque no digan nada. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Preparé café tan fuerte que podría haber disuelto pintura, y salí rumbo a la ferretería antes de que los aficionados de fin de semana llenaran los pasillos buscando soluciones que no entendían cómo usar. Hay algo profundamente simbólico en eso, en arreglar los problemas de tu vida con herramientas. Entré decidido. Ese día iba a comprar cerraduras tan resistentes que ni el fin del mundo podría forzarlas. Caminé entre los estantes leyendo las descripciones de los paquetes como si me preparara para un examen. Había de todo, desde las básicas que cualquier niño podría abrir con un clip, hasta las de seguridad máxima, las que podrían resistir incluso a un ariete o a la culpa. Cerraduras inteligentes, electrónicas, con sensores, con códigos, algunas que probablemente podrían lanzar misiles si se programaban mal. Pero yo opté por lo clásico, lo confiable, lo que no dependía de una aplicación, sino de una simple llave, la mía. Porque, a partir de ese momento, nadie más volvería a entrar por esa puerta. Las cerraduras nuevas tenían certificación de máxima seguridad, del tipo que los cerrajeros respetan y los ladrones detestan. Compré 4, una para cada puerta exterior, junto con manijas nuevas que combinaban entre sí. Si iba a hacerlo, quería hacerlo bien. El cajero, un chico de unos 20 años llamado Brandon, apenas levantó la vista mientras pasaba los productos por el escáner. Solo pareció mostrar algo de interés cuando añadí un set de brocas y un destornillador nuevo a la compra. Me preguntó, en tono distraído, si se trataba de un proyecto de mejoras en el hogar. Algo así, le respondí. Más bien de seguridad en casa. El muchacho asintió con una seriedad que no esperaba. Te entiendo, hermano, dijo. Mi ex seguía apareciendo en mi apartamento después de que terminamos. Tuve que cambiar la cerradura 3 veces antes de que entendiera el mensaje. Pensé en decirle que al menos la suya solo se presentaba, no lo hacía usando la ropa de otro tipo, pero decidí guardarme el comentario. Las mujeres, ¿no? Fue todo lo que respondí, y él soltó una risa cómplice mientras me hacía un gesto de aprobación, uno de esos entre hombres que hacen sentir viejo y joven a la vez. La cuenta total fue de poco menos de $300. La inversión más barata en tranquilidad mental que había hecho en mi vida. Cargué todo en la camioneta, pasé por una caja de donas y un café, y conduje de regreso a casa con la determinación de un hombre dispuesto a cambiar más que cerraduras. El auto de Claudia Fuentes seguía en la entrada.
Eso significaba que aún dormía o estaba escondida, buscando una manera de revertir lo inevitable. Me daba igual cuál de las dos fuera. Tomé las bolsas, fui directo a la puerta principal, esa misma que usaba todos los días, y comencé a trabajar. Instalar nuevas cerraduras tiene algo terapéutico cuando uno está furioso. Desatornillar el metal viejo y reemplazarlo por piezas nuevas que simbolizan un límite físico y emocional produce una satisfacción difícil de explicar. Eran llaves diferentes, nuevas. Llaves que ella no tenía, y que no obtendría. Trabajé con precisión, puerta por puerta, la principal, la trasera, la lateral y la del garaje. Cada instalación tomó unos 20 minutos. Lo hice todo con la concentración de un cirujano y la convicción de alguien que había alcanzado su límite. A eso de las 9, Tomás, mi hijo de 18 años, apareció todavía en pijama, con cara de dormido y un bostezo enorme. ¿Por qué estás cambiando todas las cerraduras, papá?, preguntó, rascándose la cabeza. Mejoras de seguridad, contesté sin levantar la vista. Quiero asegurarme de que solo quienes viven aquí puedan entrar. Se quedó callado, observándome mientras procesaba mis palabras. Tomás era inteligente, mucho más de lo que yo había sido a su edad, y llevaba tiempo notando la tensión que flotaba en la casa. ¿Mamá sabe sobre esta mejora de seguridad?, preguntó finalmente. Está a punto de enterarse. Eso es frío, papá, dijo, pero con una media sonrisa que revelaba más admiración que preocupación. ¿Quieres ayuda? Acepté su ofrecimiento y trabajamos juntos en las últimas 2 puertas. Él sostenía las piezas mientras yo perforaba y ajustaba los tornillos. Fue agradable compartir ese momento sin tener que justificar nada. Mi hijo entendía lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. Cuando terminamos, le entregué las cerraduras viejas para que las llevara al montón de chatarra del garaje. Nos quedamos mirando nuestro trabajo, satisfechos, como si hubiéramos construido una catedral en lugar de solo reemplazar herrajes. ¿Y qué vas a hacer cuando intente entrar?, me preguntó con evidente curiosidad, como quien espera una escena de película. Entonces veremos si todavía recuerda cómo se toca la puerta, le respondí. Para el mediodía, había probado cada cerradura más de 50 veces, asegurándome de que funcionaran perfectamente. Distribuí los nuevos juegos de llaves, uno para mí, otro para Tomás, con instrucciones claras de no entregárselas a su madre bajo ninguna circunstancia. Además, escondí un juego de repuesto en el taller, dentro de una vieja lata etiquetada como «tornillos varios», el último lugar donde alguien cuerdo buscaría. Los mellizos estaban en casa de unos amigos, y Sofía había pasado la noche en una pijamada, así que no presenciarían el espectáculo. A veces es mejor que los más pequeños no vean los capítulos más turbios de un divorcio. Claudia había salido temprano, a eso de las 10, anunciando a la casa que iba al hot yoga, como si todavía hubiera una rutina normal que sostener. Intentó hablarme sobre la cena, pero yo respondí con el entusiasmo de una roca. Lo que quieras, le dije, sabiendo perfectamente que la cena sería lo último en lo que pensaría al volver. A las 6:30 exactas, escuché su BMW entrando en la entrada. Yo estaba en el sofá, con una cerveza en una mano y un libro en la otra, fingiendo leer. Quería parecer tranquilo, indiferente, cuando todo se viniera abajo. Tomás estaba arriba, con la puerta entreabierta. Estoy seguro de que grababa audio, ya sea por curiosidad o por tener pruebas futuras. Oí sus pasos sobre el porche, luego el tintinear de las llaves y el sonido familiar del metal entrando en una cerradura que ya no la reconocía. Silencio. Un intento más, con fuerza esta vez. Otro silencio. Probó otras llaves, una tras otra, como si hubiera olvidado cuál abría su propia casa. «Rodrigo», gritó desde el otro lado. La dejé repetir mi nombre 3 veces antes de levantarme con calma y abrir la puerta. Ella estaba allí, vestida con sus pantalones de yoga y una camiseta deportiva ridículamente cara, sosteniendo las llaves como si la hubieran traicionado. Su rostro oscilaba entre la confusión y la furia. «La llave no funciona», dijo, como si yo no lo hubiera notado. «Sí», respondí, recostándome en el marco de la puerta con calma, igual que nuestro matrimonio. Su mandíbula cayó de golpe, como en una caricatura. «¿Qué dices, Rodrigo? Eso no, tenemos que hablar de esto. Déjame entrar, hablemos como adultos». «¿Adultos?», repetí, saboreando la ironía. «Es curioso que lo digas tú, la misma que pasó el viernes en un hotel y volvió a casa con la chaqueta de otro hombre. Muy maduro, Claudia. Muy adulto. No es lo que piensas. Estás tergiversando todo», replicó, elevando el tono de voz hasta adquirir ese timbre agudo que siempre aparecía cuando perdía el control de la situación. «Ah, claro, íbamos a hablar con Sebastián Rojas, ¿verdad?», interrumpí, más tranquilo de lo que había estado en días. «El tipo que cree que valgo $1. El de las iniciales en la chaqueta que trajiste puesta. El que dejó su firma en tu cuello».
Seguro que él estaría encantado de tener esa conversación adulta contigo. Intentó abrir la puerta, incluso empujarme para entrar, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Pero no me moví. Permanecí ahí, inmóvil, el obstáculo perfecto ante su descaro. Rodrigo, esta también es mi casa. No puedes simplemente dejarme afuera. Claro que puedo, respondí con serenidad. Y ya lo hice. Quizá podrías dormir en el sofá de Sebastián. Por lo que sé, ya estás bastante familiarizada con su sala. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a aparecer. La señora Paredes, de al lado, decidió que era un excelente momento para regar sus plantas, en pleno diciembre, cuando todas estaban secas. Los Herrera cruzaron la calle para revisar el buzón por tercera vez ese día, y hasta don Ramírez, que siempre se mantenía al margen, encontró urgente inspeccionar sus canaletas a la luz del atardecer. Todos fingían estar ocupados, pero la escena les resultaba demasiado interesante. Claudia, notando a su improvisado público, bajó la voz en un intento de rescatar algo de dignidad. Estás siendo irracional. Necesitamos hablar sobre comunicación. ¿Comunicación? Repetí, ahora deliberadamente en voz alta, para que los curiosos escucharan. La comunicación terminó el día que convertiste nuestro matrimonio en un trabajo grupal. Cuando metiste a un tercero sin consultarlo, eso ya no fue un matrimonio, Claudia. Fue una junta, y yo acabo de renunciar. Su rostro cambió de color varias veces, rojo, pálido, y luego algo indefinido. Intentó responder, pero solo logró abrir y cerrar la boca como un pez fuera del agua. Finalmente, sacó el teléfono de su bolso y se marchó furiosa, subiendo al auto y saliendo del garaje con una aceleración que seguro rompía más de una norma de tránsito. Yo solo me quedé observando mientras desaparecía por la calle. Saludé a los vecinos, que retomaron sus fingidas tareas, y volví a entrar. Terminé mi cerveza. Tenía un sabor particular, una mezcla de victoria y libertad. El ambiente de la casa se sintió distinto sin ella. Como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba meses sin aire. Me dejé caer en el sofá, con la cerveza tibia en la mano. Y me di cuenta de algo, no extrañaba su voz llenando la casa. Y esa, pensé, es la señal más triste para un hombre casado, cuando el silencio suena mejor que su esposa. Aún así, la cerveza me supo a libertad, con un ligero retrogusto a futuros gastos legales. Pero valía la pena. Una hora después, cuando la calma había vuelto al vecindario, Tomás bajó las escaleras. Traía esa expresión típica de quien no sabe si debería hablar o dejar las cosas en paz. Tomó una lata de refresco, se sentó en el viejo sillón que pertenecía a su abuelo y me observó en silencio durante unos 30 segundos, evaluándome. Mamá me llamó, dijo finalmente, abriendo la lata con ese sonido característico. Lo imaginaba, respondí, dando otro trago a mi cerveza tibia. Déjame adivinar, soy el irracional, el dramático, el que no sabe comunicarse como un adulto. Dijo que estabas exagerando, replicó sin emoción, como un reportero leyendo titulares. Que cambiaste las cerraduras sin avisarle y la humillaste frente a los vecinos. ¿Qué estás haciendo una tormenta en un vaso de agua? ¿Nada más? Pregunté, sintiendo que la sangre me hervía otra vez. ¿Mencionó acaso la nada que hacía en un hotel a las 2 de la mañana? ¿La nada que le dejó marcas en el cuello? ¿O la nada que incluía usar la chaqueta de otro hombre? Tomás levantó la mano, pidiendo calma. Papá, solo te estoy repitiendo lo que dijo. No significa que le crea. Bebió un sorbo de su gaseosa, ganando tiempo. Quiere que hable contigo, que te convenza de dejarla entrar, de que lo solucionen como adultos. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté, intentando no sonar irónico. Le dije que hablaría contigo, contestó, sonriendo con un gesto idéntico al que yo tenía a su edad. Pero no prometí intentarlo mucho. No pude evitar reír. Eres un buen chico, Tomás. Demasiado bueno para esta situación. Papá, tengo 18. Ya no soy un niño. Y soy lo bastante grande para reconocer cuando alguien está mintiendo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. He visto cómo te trata desde hace años. Como si fueras un adorno que le da vergüenza mostrar. Como si fabricar ahumadores no fuera un trabajo de verdad. Como si no fueras suficiente para su imagen. Es patético, y da asco verlo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginé. Creí haber disimulado bien el desgaste del matrimonio, pero estaba equivocado. ¿Tú también lo notaste? Pregunté, bajando la voz. Papá, todos lo notamos, dijo sin titubear. Incluso Sofía me preguntó el año pasado por qué mamá nunca habla de lo que haces cuando sus amigas vienen a casa. Aplastó la lata vacía con la mano, dejándola sobre la mesa. Felipe y Antonia tienen su propia teoría, dicen que mamá lleva viéndose con alguien desde hace 6 meses. Se encogió de hombros. Yo les dije que veían demasiados realities, pero, miró hacia la puerta cerrada,
el garaje vacío, la ausencia palpable de su madre, parece que tenían razón. 6 meses. Intenté hacer cálculos, recordar cuando todo empezó a sentirse distinto, las noches en la oficina, los viajes laborales sospechosamente largos, la ropa nueva para reuniones de trabajo más elegantes que nuestras salidas. Todo encajaba, pero ya no importaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Había ignorado todas las señales, todos esos clichés que parecen advertencias obvias cuando ya es demasiado tarde. No quise admitirlo, porque hacerlo significaba reconocer que mi matrimonio se estaba desmoronando. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Tomás, mirándome con cautela. ¿La vas a echar para siempre o solo quieres darle una lección? No lo sé todavía, admití, sorprendido de lo raro que era decirlo en voz alta. Estoy tan furioso que quisiera que se fuera para siempre, pero llevamos 23 años casados. Tenemos 4 hijos, una casa, una vida entera juntos. No puedo fingir que nada de eso importa. Tomás se quedó en silencio unos segundos antes de responder con prudencia. Papá, ¿de verdad importa si ella ya no te respeta? Si anda por ahí haciendo lo que quiere, con quien quiere. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero una vez, luego otra, y finalmente sonó con insistencia. El número no me resultaba familiar. Lo dejé ir al buzón de voz, y cuando apareció la notificación, sentí un nudo en el estómago. Era un mensaje de Whitmore y Associates, un bufete de abogados del centro, de esos que anuncian sus servicios en carteles y programas nocturnos. Claudia ya había contratado un abogado, y ni siquiera había pasado un día. Eso fue rápido, murmuré, dejando el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. Tomás arqueó una ceja. ¿Un abogado? Probablemente, respondí con amargura. Bueno, al menos no le pegaste, bromeó. Espera, no, solo lo amenazaste verbalmente. Eso es crecimiento personal, papá. Estoy orgulloso. Los dos reímos, pero era esa risa nerviosa que surge cuando tu vida se derrumba y aún te queda un poco de humor para no quebrarte por completo. No le había pegado a Sebastián, pero por dentro estaba hirviendo como una caldera a punto de estallar. Quería romper cosas, gritar, sacar toda esa rabia que me estaba consumiendo. En lugar de eso, terminé sentado en el sofá, tomando una cerveza tibia con mi hijo, fingiendo que sabía lo que hacía. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y trajo consigo un regalo que no quería. Entre las cartas del correo, publicidad, facturas y ofertas de tarjetas de crédito, había un sobre grueso con el logo de un bufete de abogados. El pulso me tembló al abrirlo, y esa debilidad me enfureció aún más. No quería darle a Claudia el placer de pensar que me tenía nervioso, aunque no estuviera allí para verlo. El contenido eran 3 páginas de lenguaje legal que, en resumen, decían que Claudia Fuentes quería dinero. Mucho dinero, y lo quería ya. Solicitaba manutención conyugal, porque al parecer, 23 años de matrimonio la convertían en acreedora de una parte de mis ingresos por el resto de su vida, o al menos hasta que se casara otra vez, lo que probablemente no tardaría en suceder. También pedía división equitativa de bienes, que en lenguaje de abogados significa básicamente la mitad de todo lo que has trabajado. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue descubrir que exigía la mitad de mi empresa, la compañía que había levantado desde cero, en un garaje, con herramientas prestadas y un sueño que todos consideraron una locura. El mismo negocio que ella siempre había despreciado por ser demasiado obrero para su imagen, no lo suficientemente sofisticado para su círculo social. Ahora quería la mitad. Leí la carta 3 veces, cada una con más rabia que la anterior, hasta que finalmente tomé el teléfono y marqué el número de Mauricio Larraín, mi abogado de confianza. Él había manejado mis contratos, mis trámites de la empresa y hasta me había salvado de un problema de zonificación con el municipio. Era caro, pero valía cada centavo. Rodrigo, ¿cómo va todo?, respondió en la segunda llamada, con ese tono entre cordial y profesional típico de los abogados. El negocio bien. El matrimonio, muerto. Necesito tu ayuda para enterrarlo oficialmente sin que ella me destruya en el proceso. Hubo una pausa, y escuché el crujido de su silla al recostarse. Por fin. Me preguntaba cuándo ibas a llamarme, dijo con calma. Carolina vio a Claudia cenando hace 2 semanas con un hombre que, según ella, no eras tú. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Al parecer todos lo sabían menos yo, contesté con amargura. Me acaba de llegar una carta de su abogado. Quiere pensión y la mitad de mi empresa. La misma empresa que siempre le pareció demasiado simple. Rió con un tono irónico. Rodrigo, mi amigo, prepárate, porque se avecina una guerra, legal, por supuesto. No quiero guerra. Solo quiero no perder todo lo que construí. A veces es lo mismo, respondió.
Ven mañana a las 9, trae todos tus documentos financieros, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, papeles de la empresa y esa carta. ¿Y Rodrigo? Sí. No hables con ella. No respondas llamadas ni mensajes. Todo pasa por mí ahora. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Vamos a destruirla. Legal y éticamente, claro. Pero sin dejar nada al azar. Colgué sintiendo, por primera vez en días, una chispa de esperanza. Tal vez terminaría perdiendo mucho, quizá hasta la mitad de todo, pero tener a Mauricio Larraín de mi lado era una ventaja. Ese hombre disfrutaba ganar casi tanto como facturar. Tomás se asomó desde la cocina. ¿Buenas o malas noticias? Buenas disfrazadas de caras. Eso suena a abogado, dijo sonriendo. ¿Te hago panqueques? Los de venganza saben mejor que los de tristeza. Haz muchos, le respondí. Vamos a necesitar energía. Esa mañana desayunamos panqueques y planificamos la guerra. El despacho de Mauricio estaba en uno de esos edificios modernos del centro, todo vidrio, acero y arte contemporáneo que nadie entendía pero todos fingían apreciar. Su oficina estaba en el 7º piso, decorada con ese minimalismo costoso donde todo parece sacado de un catálogo de lujo. Llegué puntual, cargando una caja con los documentos que representaban mi vida entera, extractos bancarios, registros contables, declaraciones de impuestos, hipotecas y, por supuesto, la maldita carta del abogado de Claudia. Mauricio ya me esperaba, con un café que olía mejor que cualquiera que hubiera hecho en casa. A su lado estaba una mujer que no conocía. Rodrigo Cáceres, te presento a Paula Kim, dijo él, señalando a la mujer de unos 30 y tantos años, con traje gris y una mirada que podía medir tu fortuna con solo observar tus zapatos. Es contadora forense, la mejor en el negocio. Revisará todos tus números para saber exactamente con qué estamos tratando. Ella se levantó y me estrechó la mano con firmeza. Encantada, señor Cáceres. Mauricio me explicó su situación. Haré que cada cifra cuente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba dejando de ser la víctima para convertirme en alguien que luchaba por lo suyo. Lamento que estés pasando por esto, me dijo Paula, pero soy muy buena rastreando dinero, cuando la gente cree que nadie está mirando. Te lo agradezco, respondí. Llámame Rodrigo. Tengo la sospecha de que mi esposa ha estado siendo bastante creativa con nuestras finanzas últimamente. Nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias de Mauricio Larraín, mi abogado. Abrí la caja llena de carpetas y recibos que llevaba semanas evitando mirar, todo ese archivo de vergüenza financiera que había acumulado. Paula Kim, la analista forense que Mauricio había convocado, se inclinó hacia adelante con una mezcla de interés y entusiasmo. Sus ojos brillaron como los de una niña frente a un regalo de Navidad. Comenzó a organizar todo en montones, siguiendo un sistema que solo ella parecía entender. A mí me parecía un completo caos. Mauricio abrió su bloc de notas y fue directo al punto. Estado conyugal, casado durante 23 años, 4 hijos, residencia en un estado con régimen de bienes compartidos. Ella reclama manutención y la mitad del negocio. Rodrigo, ¿con qué activos totales contamos? Fui enumerando, la casa, valuada en unos $450.000, mi empresa, que generaba alrededor de 300.000 anuales en ganancias, mis cuentas de retiro, ahorros, inversiones, todo lo acumulado tras una vida intentando no ser un completo irresponsable con el dinero. Paula tecleaba con una velocidad impresionante, sus dedos sonaban como si estuviera interpretando un concierto. Sin apartar la vista de la pantalla, preguntó. ¿Y qué motivo declaró ella para el divorcio? Diferencias irreconciliables, respondí. En lenguaje de abogados, eso significa me descubrieron engañando y necesito hacerlo parecer mutuo. Mauricio entrelazó las manos y adoptó esa postura típica de los abogados cuando están a punto de exponer una estrategia. Haremos lo siguiente. Paula auditará todas las cuentas conjuntas, tarjetas de crédito y movimientos financieros del último año. Necesitamos saber si ha ocultado dinero, gastado de manera inadecuada o hecho algo que nos permita contrarrestar su versión de los hechos. ¿Cuánto tardará eso? Pregunté, temiendo la respuesta. Una semana para alguien promedio, dijo Paula, levantando por fin la mirada. Pero en mi caso, 3 días. Estoy muy motivada por la injusticia, y los cónyuges infieles hieren mi sentido del orden. Sonrió, y esa sonrisa no era amable. Era la de alguien que disfrutaba desenterrar secretos. Mauricio intervino. ¿Sospechas que ha estado en hoteles últimamente? Lo sé, dije, con frialdad. Tengo un cargo en la tarjeta de crédito del viernes pasado, $387 en el Belgrad Grand Hotel. Paula comenzó a teclear con energía. ¿Qué tarjeta usó? Nuestra tarjeta conjunta AMX, la que está asociada a la cuenta empresarial para gastos legítimos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Tu cuenta de negocios?
¿Ella tiene acceso a fondos de la empresa? Sí. La autoricé hace años. Su trabajo implicaba cenas con clientes, eventos, pensé que sería práctico. Paula se acomodó las gafas y sonrió como quien acaba de hallar oro. Esto se pondrá interesante. Pocos recuerdan que las cuentas empresariales se rigen por otras normas. Si usó esos fondos para gastos personales, hablamos de un posible uso indebido, implicaciones fiscales, incluso fraudes y declaró esos gastos como deducciones comerciales. Necesitaré acceso a todo, añadió, cuentas bancarias, estados de tarjetas, reportes de gastos, todo lo que tengas. Le di mis credenciales de acceso y observé cómo sus ojos se iluminaban aún más mientras revisaba los movimientos en pantalla. Mauricio nos sirvió más café mientras Paula murmuraba términos financieros que sonaban a otro idioma. Después de unos 20 minutos, levantó la vista con expresión triunfal. Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste a fondo tus estados de cuenta empresariales? Cada mes miro los totales. Si nada parece fuera de lugar, sigo con mi día. ¿Por qué? Porque tu esposa ha estado bastante ocupada con tu dinero. Giró la laptop hacia mí. La hoja de cálculo me provocó un nudo en el estómago. En los últimos 6 meses, dijo, ha gastado más de $40.000 con la tarjeta de tu empresa. Hoteles, restaurantes, spas, tiendas, incluso una compra en Victoria's Secret por $600. Eso entra en tu rubro de negocio de ahumadores. Sentí el golpe como una piedra en el pecho. ¿40.000? ¿Estás segura? Completamente. Mira esto, el Belgrad Gran aparece 11 veces en 4 meses, siempre viernes o sábado por la noche. No parece viaje de negocios. Siguió desplazándose. $1.000 en Fleming Stackhouse. 2.000 en un resort de Gatlinburg. Compras recurrentes en licorerías y restaurantes caros. Ha estado viviendo muy bien a costa tuya. ¿Podemos usar todo esto? Pregunté, conteniendo la furia. Por supuesto, respondió Mauricio con una sonrisa fría. El uso indebido de fondos empresariales y el patrón de engaño son devastadores para su reclamo de manutención. No puede argumentar que necesita apoyo económico mientras despilfarra $40.000 en hoteles y cenas lujosas. Paula seguía investigando, cada nuevo hallazgo aumentaba su entusiasmo. Y no solo eso, añadió. Ha estado transfiriendo dinero. Mira, depósitos regulares desde su cuenta conjunta hacia otra cuenta. 2.000 aquí, 1.500 allá, 3.000 el mes pasado. Siempre al mismo destino. Amplió los detalles en pantalla. Cuenta a nombre de GC Enterprises LLC. Repetí en voz baja, sintiendo cómo encajaba todo. Sebastián Rojas. Mauricio levantó la vista. ¿Quién es? El tipo con el que me engaña, dije con amargura. Mi esposa ha estado financiando a su amante con mi propio dinero. Supuestamente, aclaró Mauricio, como todo buen abogado. Pero sí, es lo más probable. ¿Puedes rastrear esa empresa? Pregunté. Ya lo estoy haciendo, respondió Paula mientras tecleaba con rapidez. GC Enterprises, registrada en Tennessee hace 6 meses. Propietario principal, Sebastián Rojas. Actividad, servicios de consultoría. Solté una risa amarga. Un nombre bonito para esconder transferencias. Guardamos silencio por unos segundos. La magnitud de todo lo que había descubierto comenzó a sentarse. Claudia Fuentes no solo me había sido infiel. También había saqueado nuestras finanzas, usando las cuentas de mi empresa como si fueran su alcancía personal y enviando dinero a su amante bajo la fachada de una empresa falsa. La audacia era casi digna de admiración. Mauricio me observó con expresión seria. Rodrigo, necesito saber algo, dijo finalmente. ¿Dónde trabaja ese tal Sebastián Rojas? En una empresa tecnológica, respondí, aunque conociéndolo, seguro no por mucho tiempo. Claudia lo había mencionado un par de veces, algo relacionado con productos para exteriores o innovaciones, pero nunca le presté demasiada atención. ¿Cómo dijiste que se llama tu empresa completa? Preguntó Mauricio con una sonrisa cada vez más amplia. No solo el nombre comercial, sino la entidad legal. Old Custom Smokers and Outdoor Innovations LLC, respondí. Hace unos 5 años compré a un competidor más pequeño y lo mantuve como subsidiaria. Se encargan de fabricar fogateros, parrillas de jardín y cosas por el estilo. Es un mercado distinto al de mis ahumadores personalizados. Mauricio soltó una carcajada que no fue precisamente cortés, era de esas risas profundas y exageradas que hacen que todos en la oficina miren. Paula, que estaba concentrada en su portátil, levantó la vista con curiosidad. Rodrigo, ¿cómo se llama esa subsidiaria? Preguntó él, todavía riendo. Crossfire Outdoor Innovations, respondí. Conservé el nombre porque ya tenían buena reputación en su sector. Operan de forma independiente, otro equipo de gestión, otras instalaciones, pero son rentables. ¿Por qué lo preguntas?
De pronto me quedé en silencio, intentando procesar la insinuación que comenzaba a asomar entre las palabras de Mauricio. No, no puede ser, dije, con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Sí puede, contestó, todavía divertido. Paula, revisa el registro corporativo de Crashfire Outdoor Nevations. Ella tecleó un par de veces, hizo clic y su mandíbula se tensó. Compañía matriz, All Custom Smokers and Outdoor Nevations LLC. Propietario, Rodrigo Cáceres, leyó en voz alta. Sentí una descarga recorrerme el cuerpo. Necesito ver la nómina de empleados, ordené. Ahora mismo. Paula accedió a nuestro sistema contable, y tras unos segundos, la pantalla mostró lo impensado. Sebastián Rojas, director de Marketing Senior, Crashfire Outdoor Nevations. Salario, $95.000 al año. Reporta, en última instancia, a Rodrigo Cáceres. El mismo hombre que me había humillado en aquella fiesta, el que me arrojó un billete de $1 al suelo y me dijo con desprecio que se encargaría de cuidar bien a mi esposa. El tipo que había dormido con Claudia y que ahora, sin saberlo, cobraba su sueldo gracias a mi firma. Mi risa empezó como un simple bufido, pero pronto se convirtió en una carcajada tan fuerte que terminé limpiándome las lágrimas. Paula y Mauricio me observaban con la expresión de quien duda si uno ha perdido la razón. Tal vez sí, pero aquella revelación era una forma de justicia divina. Esto va a ser hermoso, dije al fin, respirando con dificultad. Tan condenadamente hermoso. Mauricio, con los ojos brillando de una emoción casi depredadora, empezó a tomar notas. Rodrigo, mi amigo, dijo con entusiasmo, no solo vamos a ganar este divorcio, vamos a hacer historia legal. El martes amaneció con un sol invernal que daba la falsa impresión de que todo era limpio y esperanzador, aunque lo que estaba por hacer distaba mucho de eso. Ese día iba a destruir profesionalmente a un hombre, y lo iba a disfrutar. Llegué a las oficinas de Crashfire Outdoor Nevations a las 7 de la mañana. No era tan temprano como para parecer sospechoso, pero sí lo suficiente para evitar cruzarme con demasiada gente. Mi asistente, Verónica, ya estaba allí. Llevaba 12 años trabajando conmigo, había sobrevivido a 3 recesiones económicas y a mis peores bromas. Tenía un talento natural para resolverlo todo sin hacer preguntas. Buenos días, jefe, me saludó, sosteniendo una taza de café como si ya supiera que la necesitaba. ¿Tienes esa mirada? ¿Qué mirada? La de cuando alguien está a punto de tener un mal día, y tú vas a disfrutar viéndolo. Sonreí y tomé un sorbo del café. Necesito que programes una reunión obligatoria con todos los jefes de división. Hoy, a las 10 en punto, en la sala de conferencias haz que suene importante, pero sin dar demasiados detalles. Algo como sesión de planificación estratégica o revisión de estructura organizativa. Verónica entrecerró los ojos. ¿Todos los jefes? ¿Incluido Sebastián Rojas, de marketing? Especialmente él. No hizo más preguntas. Solo asintió y empezó a escribir con la velocidad de quien sabe exactamente qué está a punto de pasar. ¿Listo? ¿Algo más? Sí. Quiero el expediente completo de Sebastián en mi escritorio en 20 minutos, fecha de contratación, evaluaciones, historial salarial, todo. ¿Se pondrá feo? Preguntó con una media sonrisa. Verónica, hace 3 días que dejamos atrás lo feo. Ahora entramos en territorio de tierra arrasada. Ya era hora, murmuró mientras volvía a su computadora. A las 9:30, tenía frente a mí todo su historial profesional extendido sobre el escritorio, como las pruebas de un caso judicial. Había sido contratado 3 años atrás, con evaluaciones aceptables, aunque nada fuera de lo común. Su salario había aumentado un par de veces, algo que yo mismo había aprobado sin prestar demasiada atención. También había notas de recursos humanos, comentarios sobre su comportamiento demasiado familiar con algunas compañeras. Nada formal, solo advertencias veladas. Entre líneas, quedaba claro que el tipo era un oportunista que sabía moverse justo dentro de los límites. Saqué de mi billetera el billete de $1 que había guardado desde aquella noche. Lo alisé sobre el escritorio como si fuera una reliquia. Ese pedazo de papel representaba más que un insulto, era prueba de soberbia, de desprecio, de alguien que se creía intocable. A las 9:45 me dirigí a la sala de conferencias. El lugar tenía esa apariencia moderna que las empresas aman presumir, una mesa enorme, sillas incómodas pero carísimas y una pizarra blanca que nadie usaba. Me senté en la cabecera, guardé el billete en el bolsillo interior de mi chaqueta y esperé. Poco a poco fueron llegando los jefes de división, Susan de operaciones, Michael de finanzas, Patricia de recursos humanos, y algunos más que apenas recordaba. Todos con el mismo gesto preocupado, sabían que una reunión sorpresa con el propietario nunca era buena señal. A las 10 en punto, Sebastián entró. Puntual, impecable, convencido de que su precisión transmitía profesionalismo.
Si tan solo supiera que, en cuestión de minutos, su mundo iba a desmoronarse. El hombre que entró aquella mañana a la sala de juntas llevaba un traje impecable, de esos que parecen hechos a medida por un sastre caro. El peinado, perfectamente estructurado, y la cartera de cuero en su mano derecha seguramente costaban más que la mensualidad de mi camioneta. Caminaba con seguridad, como quien está acostumbrado a los espacios donde se toman decisiones importantes. Todo en su porte reflejaba autoconfianza, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, y bastó que me viera para que su rostro, antes bronceado y relajado, perdiera el color de golpe. Aquella seguridad artificial, alimentada por bronceados falsos o rondas de golf, se desvaneció. Su piel adoptó el tono grisáceo del papel viejo, y su expresión se congeló entre la incredulidad y el miedo. Pude ver cómo su mente trataba de procesar lo imposible, intentando entender qué hacía yo ahí. Buenos días a todos, dije con naturalidad, usando un tono sereno, casi amable, como si fuera una reunión más de martes. Gracias por venir con tan poca anticipación. Por favor, tomen asiento. Los demás obedecieron de inmediato. Sebastián Rojas, en cambio, permaneció de pie un segundo más del necesario, como si su cuerpo se negara a responderle. Finalmente, se sentó 3 puestos más allá, abriendo su portafolio con torpeza. Intentaba mantener contacto visual conmigo, fingiendo serenidad, pero sus manos temblaban. Buenos días, Sebastián, continué, con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Escuché que tuviste una noche interesante el viernes. ¿Cómo está Claudia Fuentes? La sala se transformó en un cementerio. El silencio fue tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Susan, de operaciones, se llevó una mano al pecho como si acabara de presenciar una explosión. Patricia, de recursos humanos, fingió que escribía algo en su libreta. Y Michael, de finanzas, me miraba con una mezcla de pánico y curiosidad, como si intentara calcular cuánto costaría reparar las consecuencias de lo que estaba a punto de ocurrir. Sebastián abrió la boca, balbuceó algo y la cerró. Lo intentó otra vez. Señor Cáceres, yo, no estoy seguro de a qué se refiere. Oh, claro que sabes de qué hablo, le interrumpí, manteniendo un tono tranquilo. La fiesta de la empresa en el Belgrave Grand Hotel. Aquella donde fuiste tan generoso con tus aportaciones. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un billete de $1. Lo desplegué con calma, lo alisé sobre la mesa y lo empujé hacia él. El papel giró lentamente sobre la superficie brillante hasta detenerse frente a su portafolio. Creo que esto te pertenece. Sebastián lo observó como si fuera una granada activa. Nadie en la sala se atrevía a respirar. Pude ver en su rostro una sucesión de emociones, desconcierto, comprensión, horror, desesperación. Era como ver un tragamonedas detenerse en la peor combinación posible. No, yo, intentó decir, con la voz quebrada. Déjame ayudarte, respondí, recostándome en la silla con toda la calma del mundo. Ese es el billete que me lanzaste, a mí, tu jefe, dueño de esta empresa y de la compañía matriz, mientras hacías un chiste sobre cuidar a mi esposa. ¿Te refresca la memoria? Patricia dejó escapar un sonido ahogado, tal vez un jadeo o quizá el alma abandonando su cuerpo. Susan cubrió su boca. Michael, mientras tanto, lo miraba como si estuviera viendo por primera vez a un extraño. Señor Cáceres, puedo explicarlo, dijo Sebastián, desesperado. No lo hagas, le corté. He escuchado suficientes excusas por una vida entera. Lo que me interesa ahora es la conducta profesional. Patricia, ¿puedes traer el expediente de Sebastián, por favor? Ella prácticamente salió corriendo, agradecida por tener una excusa para escapar. Mientras tanto, todos permanecimos en un silencio incómodo. Sebastián transpiraba tanto que el traje empezó a oscurecerse bajo las axilas y su cuello se humedecía. La fachada del hombre seguro de sí mismo se desmoronaba ante mis ojos. ¿Sabes qué es lo más curioso, Sebastián? Dije al fin, en tono conversacional. Cuando te contratamos, me pareciste alguien prometedor. Buen currículum, ideas sólidas, actitud cooperativa. Jamás imaginé que serías el tipo de persona capaz de faltarle el respeto a su jefe y acostarse con su esposa. Eso no es solo una mala decisión, es torpeza pura. Yo no sabía quién era ella, balbuceó, intentando justificarse. Ella nunca lo dijo, pensé que solo era. ¿Solo era qué? Pregunté, mirándolo directamente. ¿Algún don nadie? ¿Un tipo sin importancia? ¿Alguien a quien podías lanzarle un billete y reírte después? No respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Patricia regresó con la carpeta y me la entregó como si sostuviera algo radiactivo. La abrí, pasé las hojas lentamente para darle dramatismo, y lo miré.
Aquí dice que los empleados deben mantener una conducta profesional tanto dentro como fuera del trabajo, especialmente cuando representan a la empresa en eventos oficiales. Dime, Sebastián, ¿crees que lanzarle dinero a tu jefe y acostarte con su esposa entra en esa categoría? No fue así, solo era una broma, no lo decía en serio, intentó defenderse. Cerré el expediente con un golpe seco que resonó en toda la sala. Esto es lo que va a pasar, dije con firmeza. Estás despedido. Efectivo de inmediato. Nadie dijo una palabra. Solo el sonido del reloj marcando los segundos acompañó su caída. Conducta inapropiada para un ejecutivo, dije con calma, sosteniendo su mirada. Tiene 1 hora para recoger sus cosas. Seguridad lo acompañará hasta la salida. Su último cheque será enviado a la dirección registrada. Sus beneficios terminan hoy mismo. Y si intenta presentar una demanda por despido injustificado, mis abogados estarán encantados de conversar en los tribunales sobre su relación con mi esposa y el uso indebido del tiempo y los recursos de la empresa. El rostro de Sebastián Rojas pasó del pálido al rojo, y nuevamente al pálido. No puedes hacer esto no es, balbuceó. Claro que puedo, y es exactamente lo que estoy haciendo, respondí, sin inmutarme. Patricia, llama a seguridad para que escolten al señor Rojas a su oficina y luego fuera del edificio. Ya lo hice, contestó sin apartar la vista de su teléfono. Llegarán en 2 minutos. El silencio llenó la sala. Sebastián parecía debatirse entre desvanecerse o huir corriendo. Yo, en cambio, solo sentía una serenidad helada. Esa clase de paz que aparece cuando finalmente tomas el control después de días de rabia contenida. 2 guardias de seguridad llegaron, Felipe y Jeff, 2 tipos que había contratado por su aspecto intimidante, aunque en realidad eran gigantes amables que entrenaban a un equipo juvenil de fútbol americano. Aún así, cumplieron su función con precisión. Lo escoltaron hasta la salida sin incidentes, aunque me pareció ver cómo Felipe lo empujó de forma accidental contra el marco de una puerta. Cuando el asunto terminó, todos los presentes lucían atónitos, evitando mirarme. No me importó. Regresé a mi oficina, pedí otro café y esperé las consecuencias, que no tardaron mucho. 3 horas después, llegó en forma de un mensaje de voz dejado en el antiguo número de Claudia Fuentes. Ella había cambiado de teléfono, pero olvidó actualizarlo con varias personas. La llamada se redirigió al número de casa y, gracias a la tecnología, terminó en el mío. La voz de Sebastián sonaba tensa, casi histérica. No me dijiste que tu marido es el dueño de la empresa. Dijiste que solo era un tipo que fabricaba parrillas. Nunca mencionaste que era el propietario. Me acaban de despedir, Claudia. Por tu culpa. Porque no fuiste capaz de aclarar quién firmaba mis cheques. Dejé de escuchar después de eso. La carcajada me salió sola. Era música para mis oídos. Los días siguientes fueron un espectáculo digno de observar. Entre el despido de Sebastián y la fecha del juicio, Claudia intentó llamarme más de 60 veces. Todas fueron enviadas directamente al buzón, siguiendo la instrucción de Mauricio Larraín, mi abogado, ningún contacto directo. Todo a través de los representantes legales. No te arriesgues a cometer una tontería. Los mensajes que dejaba pasaban del arrepentimiento a la furia, luego al llanto y otra vez al enojo. Intentaba distintos tonos, como si buscara la frecuencia exacta que me haría ceder. Necesitamos hablar. Estás siendo irracional. Piensa en los niños. ¿Cómo puedes hacerme esto? Aquella última frase, viniendo de alguien que gastaba mi dinero en hoteles con su amante, fue casi una broma. Incluso trató de usar a los niños como intermediarios, algo realmente bajo. Tomás, mi hijo mayor, fue el primero en ponerle límites, le dijo con firmeza que no lo involucrara en los problemas de adultos. Los gemelos fueron más directos. Felipe le soltó que había hecho su cama, así que durmiera en ella, preferiblemente en un hotel, su sitio favorito últimamente. Antonia apenas la escuchó 30 segundos antes de colgarle con una lección breve sobre responsabilidad. Sofía lloró, lo que me rompió el alma, pero incluso ella parecía comprender, aunque fuera de forma instintiva, que su madre había hecho algo muy malo. Claudia terminó mudándose con su hermana Marcela, quien vivía en un condominio en Green Hills. Una mujer que siempre creyó que yo no era lo suficientemente bueno para su querida hermanita. Tenía una habitación libre, una opinión inflada sobre sí misma y un gusto por el vino blanco que podría mantener a flote un país pequeño. Me la imaginaba ahí, junto a Claudia, lamentándose de su mala suerte mientras abrían otra botella de Chardonnay. Esa imagen me sirvió de consuelo en varios momentos. Por su parte, Mauricio seguía informándome sobre cada maniobra legal que se cocinaba. El abogado de Claudia, Eduardo Saavedra, un especialista en divorcios de alto conflicto, lo que en lenguaje jurídico suele significar represento a personas terribles, intentaba pintarme como un hombre controlador, abusivo y emocionalmente distante.
Querían construir una historia donde ella fuera la esposa descuidada que había cometido un error, mientras yo era el tirano que la había humillado y castigado injustamente. Era casi una novela, y debo reconocer que sabían escribir ficción. Van a intentar presentarte como el villano, me dijo Mauricio una mañana, mientras bebíamos café. Dirán que abusaste de tu poder, que la expones ante todos. Es el libreto clásico de los infieles descubiertos. Que lo intenten, le respondí tranquilo. Tenemos 40.000 en recibos que prueban lo contrario. Más de eso, añadió con una sonrisa astuta. Paul aquí me encontró 3 cuentas bancarias adicionales a nombre de Claudia. Llevaba más de un año desviando dinero. Los montos totales rozan los $70.000. Sentí como la presión se me subía al rostro. 70.000. 70.000 de mi propio dinero destinados a financiar su aventura. Mauricio deslizó una carpeta con documentos, extractos bancarios, transferencias, comprobantes, todo firmado y notariado. Está acabada, Rodrigo, dijo con satisfacción. Completamente acabada. El día de la audiencia llegó con la misma alegría que una extracción dental. Me puse el traje que reservo para estas ocasiones, distinto al de los funerales, adquirido especialmente para juicios, porque al parecer uno necesita ropa distinta para cuando su esposa intenta robarle frente a una jueza. Mauricio me esperaba en los escalones del tribunal, impecable con su traje azul marino y un maletín que seguramente costaba más que mi primer automóvil. Recuerda, me dijo al pasar por el control de seguridad, mantén la calma, responde solo lo que te pregunten, no des información extra. Y, por favor, no caigas en provocaciones. Estoy tranquilo, contesté. Y lo estaba. Ya no sentía rabia, solo una determinación fría y meticulosa. Quería justicia, pruebas y recuperar mi vida. En ese orden. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba, con paredes de madera que intentaban parecer imponentes. La jueza Teresa Valdés, una mujer de unos 60 años, cabello grisacero y expresión imperturbable, presidía la audiencia. Su rostro transmitía la experiencia de alguien que había escuchado todas las mentiras posibles del ser humano y no se impresionaba fácilmente. Miró a ambas partes con la misma desconfianza, lo cual consideré una buena señal. Claudia se sentó frente a mí, junto a Eduardo Saavedra, vistiendo un sobrio traje azul marino que buscaba proyectar la imagen de una esposa responsable y herida. Su maquillaje estaba calculado para aparentar cansancio y fortaleza a la vez, ese equilibrio estudiado de quien intenta parecer valiente ante la adversidad. No me miró ni una sola vez, manteniendo su atención en su abogado o en la jueza, interpretando a la víctima con dedicación teatral. Saavedra comenzó fuerte, lo admito. Su discurso pintaba a Claudia como la esposa sacrificada que había renunciado a su carrera por apoyarme, la mujer ignorada por un marido absorbido por el trabajo, la víctima de mi frialdad emocional. El abogado de Claudia, el señor Eduardo Saavedra, se levantó con una expresión ensayada de indignación. Con un tono teatral, comenzó a pintarme como el villano de una historia de venganza. Según él, yo era un hombre cruel y controlador que había humillado públicamente a su clienta, cambiado las cerraduras de la casa y despedido a un empleado inocente solo por despecho. Dijo que había arruinado su vida y su reputación por un simple malentendido ocurrido en una fiesta de trabajo. El señor Cáceres, proclamó, moviendo las manos como si estuviera actuando para una cámara, se negó a comunicarse con mi clienta, la dejó fuera de su hogar. Bloqueó su acceso a las cuentas matrimoniales y utilizó su posición de poder para destruir la carrera de un colega por mero capricho. Este es un hombre que prefiere la venganza antes que la reconciliación. La jueza Teresa Valdés me observó por encima de sus lentes, con ese aire sereno que solo tienen los jueces experimentados. «Señor Cáceres, ¿desea responder a estas acusaciones?», preguntó. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. «Sí, su señoría. Me gustaría referirme al punto de la supuesta humillación pública. Mi esposa se humilló sola cuando decidió pasar la noche en un hotel con otro hombre y regresó a casa usando su chaqueta, con una marca en el cuello que hablaba por sí sola. Yo no la expuse públicamente, solo dejé de encubrir lo que ella misma había hecho. No la avergoncé, simplemente encendí la luz para que todos pudieran ver la verdad». Desde el fondo de la sala se escuchó una leve risa ahogada. Era Tomás, mi hijo. Había insistido en acompañarme, decía que quería ver cómo su madre finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. No tuve corazón para negarme. La jueza Valdés pareció contener una sonrisa antes de hacer un gesto para que continuara. En cuanto al cambio de cerraduras, añadí, lo hice después de descubrir que mi esposa estaba gastando dinero de nuestras cuentas en habitaciones de hotel para verse con su amante. Eso no es venganza, es sentido común y autoprotección. Y sobre el despido del señor Sebastián Rojas, proseguí, fue por conducta inapropiada para un ejecutivo. Acosó sexualmente a la esposa de su jefe durante un evento corporativo.
Eso, su señoría, es un motivo de despido en cualquier empresa seria. Eso es una tergiversación completa. Protestó Saavedra, pero antes de que pudiera seguir, Mauricio Larraín se levantó de su asiento con su característico aplomo. Si le parece bien, su señoría, dijo con una calma peligrosa, tenemos pruebas documentales que contradicen la versión del abogado Saavedra. ¿Puedo acercarme? La jueza asintió. Mauricio se adelantó con una carpeta gruesa llena de documentos. La abrió sobre la mesa con precisión quirúrgica, extractos bancarios, recibos de tarjetas, facturas de hoteles y registros de transferencias. Cada hoja era un golpe certero, una prueba más que apuntalaba lo que ya sabíamos. Claudia había usado fondos de la empresa para mantener su aventura. La jueza tomó los documentos y comenzó a leer. Su expresión fue cambiando poco a poco, de neutral a incrédula, y luego a francamente molesta. Señora Fuentes, dijo finalmente, alzando la vista, ¿puede explicarme por qué se realizaron cargos por más de $43.000 en la cuenta de la empresa de su esposo durante los últimos 6 meses, incluyendo múltiples estadías en hoteles, cenas costosas y transferencias a una sociedad propiedad del señor Sebastián Rojas? Claudia abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a su abogado con desesperación, como si él pudiera rescatarla. Saavedra revisó sus papeles frenéticamente, buscando una respuesta que no existía. Su señoría, esos gastos formaban parte del trabajo de mi clienta en el área de marketing corporativo. ¿Marketing? Interrumpió la jueza, arqueando una ceja. ¿En el Belgrave Grand Hotel? 11 veces en 4 meses, siempre en fines de semana? Interesante modelo de negocio, licenciado. El silencio se volvió absoluto. El rostro de Claudia perdió toda su compostura. Su imagen de víctima se desmoronaba como un castillo de arena. Intentó hablar, pero solo logró emitir un leve gemido, una especie de sonido ahogado que selló el destino de su credibilidad. Entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. Señora Fuentes, dijo la jueza Valdés con tono sereno, ¿sabía usted que el señor Sebastián Rojas trabajaba para una compañía perteneciente a su esposo? El silencio que siguió fue brutal. Claudia bajó la mirada, incapaz de responder. Su abogado parecía desear que la tierra se lo tragara. La falta de respuesta era, por sí sola, una confesión. Lo tomaré como un sí, dijo la jueza, con una mezcla de ironía y firmeza. O al menos, como algo que debió saber, considerando que mantenía una relación extramarital con el empleado y usaba fondos del matrimonio para financiar esa relación. Saavedra intentó aún salvar algo. Su señoría, mi clienta cometió errores, sin duda, pero aún merece una división justa de los bienes y manutención conyugal. Licenciado, interrumpió la jueza con tono cortante, su clienta robó $70.000 del patrimonio marital para financiar una infidelidad. No va a ser recompensada por ello. Y así, la sentencia comenzó. Fueron los 15 minutos más hermosos de mi vida. La jueza Valdés me otorgó la casa, en propiedad total, sin necesidad de compensación. Me dio también la empresa, tanto la división de ahumadores personalizados como la subsidiaria, libre de cualquier reclamo. Me concedió la custodia completa de los niños, y a Claudia solo visitas supervisadas hasta que demostrara tener vivienda estable y solvencia. Además, ordenó que devolviera los $70.000 que había malversado, junto con los honorarios legales y los costos judiciales. En cuanto a los bienes que la señora Fuentes conservará, leyó la jueza, con un dejo de sarcasmo, se limitarán a sus pertenencias personales, su equipo de yoga y un Toyota Corolla 2008, que el señor Cáceres declaró tener planeado donar a una organización benéfica. La risa de Tomás resonó en toda la sala. Yo no pude evitar sonreír. Claudia parecía petrificada, como si cada palabra de la jueza fuera una bofetada invisible. Su maquillaje corría por sus mejillas, y su expresión era de pura derrota. Salimos del tribunal bajo un sol frío de diciembre. Mauricio me dio una palmada en la espalda, ya hablando de trámites finales y papeleo. Tomás me chocó la mano y dijo riendo: «Papá, eso fue mejor que cualquier película que haya visto». «La justicia casi siempre lo es», le respondí, sintiéndome más ligero que en mucho tiempo. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Felipe. «Mamá está llorando con la tía Marcela porque tiene que manejar el Corolla. Este es el mejor día de mi vida». Y sí, lo era. La noticia se esparció rápido por el ambiente empresarial local. En cuestión de días, todos sabían la historia del tipo que recibió $1 por su esposa y terminó arruinando legalmente tanto a ella como a su amante. Nashville hervía con el chisme. 3 días después, mientras repostaba en mi gasolinera habitual, el chico del mostrador, Tyler, un joven que apenas me saludaba normalmente, me miró con entusiasmo. «Oiga, ¿usted es el tipo de los ahumadores? ¿El que despidió al novio de su esposa?» Eso fue épico. No supe si reírme o preocuparme. Sí,
Ese soy yo, respondí con una sonrisa incómoda. Todo el mundo habla de eso, señor, añadió el muchacho. Mi jefe vio los documentos judiciales en Facebook. Cuando la jueza le dejó a su ex el Corolla que iba a donar, fue oro puro. Usted ya es una leyenda. Y aunque no lo dije en voz alta, en ese momento supe que tenía razón. A veces, la justicia también sabe ser poéticamente divertida. El joven que me atendió me entregó el cambio y el recibo con una expresión que rozaba la devoción. Mi madre quiere saber si estás soltero, me dijo. Por cierto, también está divorciada. Ama el barbacoa. Agradece a tu madre el interés, le respondí, pero aún no estoy emocionalmente preparado para salir con alguien que podría haberme dado a luz. Tomé mi café y me marché antes de que aquella conversación se volviera aún más extraña. Tyler no estaba equivocado, todo el mundo hablaba de mí. Mi teléfono no dejaba de sonar, recibía mensajes y llamadas de gente con la que no tenía contacto desde hacía años. Todos decían querer saber cómo estaba, aunque en realidad solo buscaban detalles para poder chismear al día siguiente en sus trabajos. Antiguos compañeros de secundaria que no veía desde la graduación se convertían, de repente, en mis mejores amigos. Primos de los que apenas recordaba sus nombres reaparecían para mostrar su apoyo. Incluso mi tío Ray, que llevaba más de una década viviendo desconectado del mundo en algún rincón de Montana, se enteró de la historia y me envió un telegrama. Un telegrama real, de los de antes, que decía: bien hecho. Stop. Ese gesto con el billete fue poesía. Stop. La historia se había convertido en una especie de fenómeno viral. Alguien incluso diseñó un póster motivacional falso con mi rostro y la frase: respeta al hombre con las manos engrasadas, probablemente él firme tu cheque de pago. Se compartía en foros empresariales, grupos de emprendedores y en varios hilos de Reddit dedicados a relatos de venganzas épicas. Me sentía entre avergonzado y divertido por todo aquello. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el teléfono de mi empresa empezó a sonar sin descanso. Verónica tuvo que comenzar a filtrar las llamadas porque estábamos recibiendo una avalancha de pedidos. Restaurantes, aficionados al barbacoa, maestros de competencias culinarias e incluso asistentes de celebridades querían contactar con el tipo de Nashville que había asado su propia historia. Todos querían un ahumador personalizado de Cáceres Custom Smokers. No solo porque fueran productos de calidad, que lo eran, sino porque deseaban apoyar al hombre que se había convertido en símbolo de dignidad masculina después de una traición. Rodrigo, tienes otra llamada, anunció Verónica, asomando la cabeza por la puerta del taller mientras yo soldaba un ahumador para un cliente de Atlanta. Es un caballero de Memphis, dice que leyó un artículo sobre ti en un blog de negocios y admira a los hombres que enfrentan sus problemas con clase y fuego. Sus palabras, no las mías. ¿Qué blog? Pregunté, dejando la antorcha de soldar a un lado. Ella me mostró su teléfono. En la pantalla se leía un artículo titulado Empresario de Tennessee convierte su traición personal en éxito comercial, una lección de venganza profesional. Se había publicado 2 días atrás en una página especializada en pequeñas empresas y ya se había viralizado en las comunidades de negocios y aficionados al barbacoa. El texto contaba mi historia con una precisión sorprendente y cerraba con una cita de un profesor de negocios que afirmaba que yo representaba el poder de mantener la profesionalidad y la dignidad frente a la adversidad. ¿Así que ahora soy material de estudio en las universidades? Pregunté, sin saber si reírme o preocuparme. Parece que sí, contestó Verónica con una sonrisa. Por cierto, ya tenemos 3 pedidos más de personas que mencionaron ese artículo. Tu negocio literalmente se triplicó esta semana. Vamos a necesitar más soldadores. Tenía razón. En apenas 10 días desde la audiencia judicial, la lista de pedidos había pasado de 2 meses de espera a más de 6. Recibíamos encargos desde todo el sureste del país, con clientes dispuestos a esperar casi un año por un ahumador personalizado. La ironía era imposible de ignorar. Claudia siempre se había avergonzado de que me dedicara a fabricar equipos de barbacoa. Decía que era un trabajo demasiado rudo, poco sofisticado. Ahora, ese mismo negocio poco elegante generaba más ingresos que nunca y aparecía en publicaciones empresariales, mientras ella conducía un viejo Corolla con un adhesivo que decía: mi otro coche también decepciona. Una noche, a las 2 de la madrugada, mi habitual hora de reflexión, se me ocurrió una idea. Podía transformar todo aquel desastre en algo que tuviera sentido, algo que rindiera homenaje a todos los hombres y mujeres que habían sido traicionados pero habían mantenido su dignidad. Algo con un toque de ingenio y un gran potencial comercial. A la mañana siguiente llamé a Tomás, mi hijo, a la oficina. Había decidido tomarse un año antes de entrar a la escuela técnica y trabajaba conmigo a medio tiempo, aprendiendo el negocio. Descubrí que tenía un talento natural para el marketing digital, era capaz de convertir un vídeo de 30 segundos donde yo soldaba acero en una escena digna de una película de acción. Tengo una idea, le dije, mostrándole unos bocetos.
Una nueva línea de ahumadores, de gama alta, con materiales premium y detalles personalizados. La vamos a llamar la serie Lealtad. Tomás observó los planos, luego me miró con una sonrisa entusiasta. Papá, eso es brillante. ¿Qué la hará diferente de las demás? Cada pieza llevará un grabado personalizado, expliqué, señalando la maqueta. Algo discreto, pero claro, no te quemes. Mi hijo soltó una carcajada. Eso es brutal. Me encanta. Podríamos promocionarla como ahumadores premium para quienes valoran la lealtad y la calidad. Jugar con la idea de que las relaciones pueden fallar, pero la buena artesanía perdura. Exactamente, respondí. Y los venderemos a un precio más alto. No son simples herramientas, son declaraciones personales. En menos de una semana, Tomás había montado toda una campaña publicitaria. Grabó vídeos donde hablaba sobre integridad y trabajo artesanal, sin mencionar directamente el divorcio, pero dejando que el mensaje se entendiera entre líneas. Creó una cuenta de Instagram mostrando el proceso de fabricación, los detalles y los resultados finales. Incluso consiguió que un influencer de Texas, famoso por sus reseñas de barbacoa y con más de 500.000 de seguidores, mostrara uno de nuestros productos con el lema, la calidad y la lealtad nunca pasan de moda. La serie Lealtad se agotó antes de que termináramos de construir el primer lote. Recibimos 30 pedidos anticipados, a $5.000 cada uno, y casi todos pedían específicamente el grabado No te quemes. Tomás se encargaba de las redes sociales, generando contenido, respondiendo a clientes y demostrando una habilidad para el marketing que superaba cualquier contratación externa. Mientras tanto, los gemelos Felipe y Antonia canalizaban el divorcio a su manera. Él se había apuntado al gimnasio de boxeo del barrio, convirtiendo su frustración en disciplina, mientras ella encontraba consuelo en la música, pasando horas con su guitarra y sus letras. Felipe solía llegar a casa con los nudillos marcados y una sonrisa que hablaba de desahogo. Decía que golpear cosas tenía algo de terapéutico, que por fin entendía por qué me relajaba tanto soldar cuando estaba molesto. Ya había participado en 3 combates amateurs y ganado 2. Tenía la determinación de su madre y mi testarudez, una combinación que lo hacía prácticamente imparable. Antonia, en cambio, había canalizado toda su energía en el activismo ambiental. Parecía haber encontrado en eso una forma de lidiar con los conflictos familiares. Organizaba jornadas de limpieza en los arroyos, impulsaba programas de reciclaje en su escuela y presionaba al Consejo Municipal para instalar paneles solares en los edificios públicos. Un día me dijo, al menos los problemas del planeta tienen solución, no como los de mamá. No tuve el valor de contradecirla, porque en el fondo sabía que tenía razón. Sofía, mi hija menor de 12 años, fue la que más me preocupó. Siempre había sido muy sensible, de esas niñas que lloran con los anuncios de animales abandonados. El divorcio la golpeó fuerte, así que busqué ayuda profesional. La llevé con la doctora Patricia Chan, una psicóloga infantil especializada en acompañar a niños que enfrentan la separación de sus padres. El tratamiento no era barato, pero verla sufrir era infinitamente peor. Una tarde, después de su sesión, Sofía me encontró en el taller. Se subió al banco de trabajo, algo que normalmente le prohibía por seguridad, y se quedó observándome durante unos minutos. Luego, con voz suave, dijo: La doctora Chan dice que tengo que decirte cómo me siento. Dejé las herramientas a un lado y me volví hacia ella. ¿Está bien, cariño? ¿Cómo te sientes? Triste, porque mamá hizo lo que hizo. Enfadada, porque rompió nuestra familia, pero también, se detuvo un momento, buscando las palabras correctas, orgullosa. Orgullosa de ti. Orgullosa de mí. Me quedé en silencio mientras ella continuaba. La doctora dice que tú manejaste todo muy bien. Que te mantuviste tranquilo y no hablaste mal de mamá, aunque tenías razones para hacerlo. Dice que no todos los papás hacen eso, que algunos lo empeoran, pero tú no. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho, una presión que llevaba meses soportando sin notarlo. Lo intenté, pequeña. Siento que tuvieras que pasar por todo esto. No es culpa tuya, respondió con una firmeza sorprendente. Es culpa de mamá por tomar malas decisiones. La doctora dice que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo reaccionamos. Y tú reaccionaste muy bien. No pude evitar sonreír. ¿De verdad? Bueno, corrigí instintivamente, muy bien, entonces. Gracias, hija. Eso significa mucho para mí. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, le conté a Tomás sobre aquella conversación. Él sonrió y dijo: La doctora tiene razón. Pudo haberte salido todo mal, podrías haber perdido el control o hecho alguna tontería, pero no lo hiciste. La calma, respondí, robándole las palabras a Sofía, es el ingrediente secreto de la venganza. Cualquiera puede explotar, pero se necesita verdadero autocontrol para dejar que los idiotas se destruyan solos. Tomás levantó su lata de refresco.
Por la venganza tranquila, la lealtad al trabajo bien hecho y el valor de saber lo que uno vale. Chocamos las latas y brindamos. En algún lugar de Nashville, Claudia Fuentes probablemente estaría quejándose con su hermana sobre lo injusta que era la vida, mientras conducía un viejo Corolla con más de 180.000 kilómetros. El humo se disipaba, el fuego se mantenía firme, y por primera vez en mucho tiempo, mi vida empezaba a tener forma. 6 meses después, la rutina se había estabilizado. Ya no sobrevivía, vivía. La primavera había llegado a Tennessee con toda su exagerada belleza, flores, pájaros y el clima perfecto para sentarse en el porche a contemplar cómo todo cambia cuando uno deja de soportar lo inaceptable. Claudia trabajaba ahora en una pequeña agencia de marketing en Nashville, una firma boutique que, según Tomás, pagaba la mitad de lo que ganaba antes. Él aún hablaba con ella de vez en cuando, porque era mejor persona que yo. Me dijo que Claudia decía estar encontrándose a sí misma, que es lo que la gente suele decir cuando arruina su vida y quiere disfrazarlo de crecimiento personal. Se había mudado del apartamento de Marcela a un complejo de lujo que solo tenía un gimnasio vacío y una piscina con el agua siempre algo verdosa. El Corolla, contra todo pronóstico, seguía funcionando, aunque según Tomás hacía ruidos preocupantes que delataban que no le quedaba mucho tiempo. Sentí algo de lástima por el coche, merecía un destino mejor que ser castigo sobre ruedas. Mientras tanto, Sebastián Rojas había huido a Florida. Se decía que vendía barcos en Tampa, intentando esconder la vergüenza de ser el tipo que lanzó un billete a su jefe antes de acostarse con su esposa. La cadena de chismes empresariales de Nashville, más precisa que CNN y más cruel que TMZ, afirmaba que trabajaba en un muelle vendiendo embarcaciones a jubilados y mintiendo sobre su pasado. Según los rumores, su jefe actual era Francisco Valdés, mi segundo primo, quien conocía perfectamente toda la historia. Nunca confirmé ni desmentí el dato, pero tampoco corregí a nadie. Hay cosas que es mejor dejar en manos del karma y de la familia. Mi negocio, por otro lado, prosperaba más que nunca. Contraté 3 nuevos soldadores, amplié el taller y compré el terreno contiguo para futuras expansiones. Descubrí que tener la reputación del hombre que enfrentó su divorcio con dignidad y temple era excelente para los negocios. Una tarde de abril, me senté en el porche con una cerveza fría, observando el humo salir del ahumador donde un brisket alcanzaba la perfección. Tomás se unió a mí con otra cerveza, y pensé que si había sido lo bastante adulto para presenciar cómo su familia se desmoronaba, también lo era para compartir una bebida con su padre. Papá, dijo tras un rato de silencio cómodo, ¿de verdad manejaste todo como un profesional? Sonreí mirando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. Hijo, a veces no hay que pelear fuego con fuego. Solo hay que dejar que los tontos enciendan la llama y mantenérselo bastante lejos para disfrutar el espectáculo sin quemarse. Tomás rió. Eso hay que ponerlo en una camiseta. Las estrellas comenzaban a aparecer. El ahumador seguía su ritmo. Dentro, los mellizos discutían por alguna tontería mientras Sofía practicaba piano. Mi casa volvía a tener vida, caótica, ruidosa, imperfecta, pero genuina. Aquel billete de $1 seguía conmigo. Lo enmarqué y lo colgué sobre mi escritorio, justo encima de una placa metálica que fabriqué yo mismo, grabada con el lema que me guía desde entonces. Respeta al hombre con grasa en las manos.